Bueno, entonces hay una premisa muy importante que tenemos que como tatuarnos en la piel, ¿no? El tarot no se lee de memoria, porque interpretar las cartas es aprender a ver. Entonces esto es como un gravísimo error que nosotros cometemos al principio cuando estamos comenzando a estudiar el tarot porque nos confiamos demasiado en las palabras claves. Y las palabras claves son súper útiles, son súper, súper útiles porque cuando uno ve el librito que te viene con el mazo, esa palabra clave te da una instrucción, o sea, esa palabra clave está derivada de lo que nosotros podemos percibir en una carta, pero no quiere decir que sea la única palabra clave. Porque un mazo cuando lo compramos te viene a lo sumo con 3, 4 o 5 palabras claves y no más porque es un folletito muy pequeñito. Y si te compras un libro, es un libro de 100 páginas, no mucho más que eso, 100 páginas, 200 páginas. Y es solamente la visión acotada del autor que estás leyendo, porque te compras otro libro y resulta que el otro libro del otro autor te dice otra cosa o te lo explica de otra manera. Entonces, ¿cuál es el grave error aquí con esto? Que si nosotros memorizamos, lo que estamos haciendo es apelar a la memoria y eso, y eso nos confunde, eso nos bloquea y eso nos corta la intuición, porque nosotros lo que hacemos es una lectura visual, o sea, el tarot es un elemento visual que nosotros tenemos que percibirlo visualmente y esa percepción de esa imagen nos transmite algo, o sea, o nos ponemos en los zapatos de de los personajitos que están dibujados allí, o conectamos también obviamente con la energía de la persona que tenemos al frente, pero no es una cuestión de memoria, no es una cosa de que esta carta significa esto y que esta otra carta significa lo otro y ahora lo voy a juntar para ver qué es lo que significa, no, porque estamos operando allí como si fueran matemáticas, ¿no? Como haciendo operaciones, ¿no? Y resulta que aquí no estamos haciendo operaciones porque resulta que el tarot es un lenguaje. Entonces, yo tengo diferentes elementos del lenguaje que son visuales, por supuesto. Entonces, lo que yo tengo que hacer es ver lo que está pasando en la carta, no memorizar lo que me dice el libro que significa la carta. Entonces, fíjense aquí la diferencia de esta formulación. No debemos nunca, o por lo menos tratar de evitarlo, esta pregunta de qué significa tal carta. Porque qué significa la carta, simplemente palabras o ideas. Sirven, por supuesto que sí, pero la forma correcta de nosotros interpelar a una carta de tarot de manera correcta sería preguntarnos nosotros qué emociones me transmite tal carta. Entonces, por eso la primera carta es una primera carta, no, perdón, sino la primera clase es una clase enfocada en las emociones que me transmiten a mí esas cartas. Yo tengo que identificar sobre todo, primero que todo, más allá de la teoría del tarot, de que es palo de oros, que es el número 3, que no sé qué, que lo otro, es identificar esa carta qué me quiere decir con ese dibujo. O sea, los dibujos son súper importantes, son claves para poder hacer la interpretación de tarot. Entonces la formulación de la pregunta es diferente, porque si yo me pregunto qué emoción me transmite, ahí es súper diferente la pregunta, porque entonces yo empiezo a reflexionar y digo, bueno, estas imágenes acá me parece que los tipos están haciendo esto, empiezo a observar más atentamente, porque yo pregunto qué emoción me transmite, miro la imagen y digo, bueno, estos personajes están como hablando, parece que la carta es como serena, peleando no están, evidentemente, entonces empiezo a indagar un poco más sobre lo que estoy viendo y no sobre lo que he memorizado de antemano. Entonces esto me permite a mí concentrarme más, porque esto favorece además la imaginación. Si yo le pregunto a una persona que no sabe nada de tarot, le pregunto, ¿qué ves en esta imagen? Seguramente que hasta me puede decir más información que a la persona que le pregunte después de una clase o después de un libro de tarot qué significa tal carta. Porque si le doy una instrucción a una persona y le digo, mira, la carta del 3 de oro significa tal cosa, aprende estas palabras de memoria, 10 palabras le doy, por ejemplo. Cuando le tome, digamos, examen, después de una hora de lectura, 2 horas de lectura, ¿se va a acordar de algunas cosas? Sí, pero si le pregunto a otra persona y le pongo la imagen en lo posible más grande y le pregunto qué estás viendo allí, la persona empieza a ver muchas cosas, sin ni siquiera saber nada de tarot, porque solamente lo que está haciendo es una interpretación visual. Y esa es la clave del tarot. El tarot es visual. Tenemos que preguntarnos nosotros qué es lo que está pasando en la imagen y qué sensación está transmitiendo esa imagen que estoy viendo. Porque si estas personas estuvieran peleando, la percepción mía frente a la carta sería distinta, ¿no? Porque digo, uy, no me gusta. Esto es como cuando uno saca la carta, por ejemplo, de la torre, cuando uno no sabe nada de tarot. Uno saca la carta de la torre y uno dice, uy, qué fea que es esta carta, ¿no? Porque es como que gente que está cayendo por las ventanas, es como un rayo, una torre que se va a derrumbar. La percepción o la reacción que yo tengo frente a esa imagen es muy diferente a la reacción que yo puedo tener frente a la carta del 3 de oros o la carta de los enamorados o una carta más apacible, ¿no? Entonces, recordemos primero que todo esto, no vamos a memorizar, sino que vamos a observar. Eso es la clave de estudiar tarot.